sobre el conocimiento intelectual. Y hasta ahí habíamos llegado. Para después, en adelante, pasar al problema ético y al problema político. En el medio, ordenamos esta charla que es, de algún modo, como el cierre o la recopilación de lo que es la idea del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre nace indigente y, sin embargo, en su misma naturaleza vemos que está llamado a una plenitud que debe alcanzar y que no alcanza por sí solo y, por tanto, necesita un auxilio, ¿no es cierto? Ese auxilio nosotros lo llamamos educación. ¿Está? Bien, pero ahora sí, para comenzar, quisiera partir como un diagnóstico de la situación, como un primer punto, en la que me parece que estamos todos de acuerdo. Dice un autor: jamás ha tenido a su disposición el ambiente, entendido como mentalidad y modo de vida, tales instrumentos como ahora para invadir despóticamente las conciencias. Hoy más que nunca el educador, o más bien el deseducador soberano, es el ambiente con todas sus formas expresivas. Creo que el ambiente, entendido de esta forma, está haciendo hoy impracticable el hecho educativo, pues no es capaz de concebirlo. Educar significa, vamos a partir de una idea más que de una definición. Esto lo trae Monseñor Cafarra en un artículo. Educar significa introducir a una persona en la realidad. No se introduce a una persona en la realidad, sino se introduce en el significado de la realidad. Significado aquí denota la respuesta a dos preguntas. Dos preguntas fundamentales que nacen en la persona por el simple contacto con la realidad. Es decir, esa famosa apprensio entis. Como lo indica Santo Tomás. ¿Cuáles son estas dos preguntas? ¿Qué es aquello que es? O dicho de otro modo, ¿qué es lo real? Y es una pregunta acerca de la verdad de la realidad. Y la otra pregunta es, podríamos decirla así, ¿qué valor tiene esa realidad? Que es la pregunta sobre la bondad de la realidad. Una persona es introducida en la realidad cuando conoce la verdad y la bondad de la realidad misma. Es decir, cuando sabe darle una interpretación dotada de sentido. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan lo que decía Juan Pablo II, que lo mencionábamos ayer? Que la verdad se muestra en primer lugar como un interrogante, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Y una labor educativa entendida como introducción en la realidad solo es concebible y por tanto practicable si se piensa que existe una relación del hombre con la realidad. Es decir, una relación que nuestra inteligencia y nuestro deseo razonable establecen. Una relación posible por la apertura constitutiva de la persona a la realidad y por la inteligibilidad y bondad originarias de la misma. Es decir, introducir a la persona en la realidad es practicable, se entiende, por esa doble relación del hombre abierto a la realidad, y se trata de una realidad que es inteligible y buena. Ahora bien, la cultura actual, vamos a llamarla posmodernidad, está dominada por la negación de esa relación originaria.
no hay una realidad que interpretar. Existen únicamente interpretaciones de la realidad, sobre las cuales es imposible pronunciar un juicio verdadero, desde el momento en que ese juicio no se refiere a ningún significado objetivo. Estamos encerrados en la red de nuestras interpretaciones de la realidad, sin ningún camino de salida hacia la misma. Es fuerte esta idea. Porque aquí incluso podríamos enganchar todo lo que es la virtualidad. No deja de ser una representación, más o menos fiel, pero representación al fin, aparente, de la realidad. El verdadero desafío educativo se plantea sobre este punto. Justamente se plantea acá, en lo que la posmodernidad niega. Ninguna obra educativa verdadera es posible hoy si no afronta ese desafío. Me refiero a la posición que niega que exista una relación originaria de la persona con la realidad. Es el nexo entre el hombre y la realidad. Uno de ustedes, ahora no ve dónde está, me hablaba de ese padre, el tema del metaverso. Justamente, si quieren, con una onda más bien lúdica, pero está llevando a esto al hombre, a cortar ese nexo con la realidad. Entonces, 3 implicaciones, y que con esto cierro la introducción, el diagnóstico de lo que estamos viviendo, para después poner justamente la luz con Santo Tomás. La primera, puesto que no existen hechos, son interpretaciones, como decía Nietzsche, resulta imposible dar un juicio de verdad sobre ellos. Cualquier interpretación y su contraria son válidas. Vos decís negro, yo digo blanco. Ok, vos lo interpretás así, perfecto. Yo lo interpreto así, perfecto. Es verdad. La realidad es simplemente este conjunto, este juego de interpretaciones. Es decir, sencillamente no tiene ningún sentido plantearse la pregunta acerca de la verdad. Han eliminado la pasión por la verdad. ¿Y por qué tal cosa? Padre, no me complique, ¿no? ¿Qué sé yo? Primera implicación de esta actitud posmoderna, ¿no? En la que estamos sumergidos. La segunda implicación es la pérdida del sentido de la libertad. Esta queda privada de su dramática y grandiosa consistencia cuando se la reduce al mero arbitrio. Arbitrio significa aquí una libertad que se agota por completo en la elección entre infinitas posibilidades, todas con el mismo valor. ¿Por qué? Porque ninguna está arraigada en ningún sentido objetivo. Si la realidad se presenta como neutral, todas las elecciones terminan siendo vanas. Sin duda se trata de una libertad libre de las obstinaciones de la realidad, pero desprovista también de sus alegrías. Y esta disolución genera en nosotros, en nuestros jóvenes, un gran cansancio, una gran tristeza del corazón, asedia. Entonces, han eliminado la pasión por la verdad, nos han desprovisto de la verdadera libertad, del sentido de la libertad, y la tercera implicación, se reduce el sentido de la propia vida como una historia. El sentido del tiempo se corrompe. Esa es la tercera implicación. El tiempo que pasa ya no es vivido como ocasión. El kairos, la palabra esa kairos en el Nuevo Testamento. Una ocasión para madurar, para crecer en el ser hacia la plenitud.
Sí, claro. ¿Qué sentido tiene una elección definitiva? No tiene ningún peso. Por eso no hay elecciones definitivas. Una elección definitiva, ¿a qué equivale? Es justamente una elección que defina mi existencia. Nos han desprovisto de esto. Bueno, a uno le pasa. Bueno, ¿y qué vas a hacer, che? Ni idea. Pero mira que, y cuando llegue el momento, ya veré. Es una actitud, ¿se dan cuenta? Y frente a esto, ¿qué hace? ¿Qué hace el educador? Se produce lo que García Oz llama una máscara de la educación. Porque incluso en la escuela, se le exige a la escuela algo que la escuela no está dando. Ni hablar también, incluso ahora con la familia. Y es justamente por esa falsa idea que se tiene sobre el concepto de educación. Dice Víctor García Oz, la sustitución del proceso educativo por otra cosa, aparentemente igual, pero en realidad distinta, por una máscara. Sí, hay una gran necesidad. La educación es importantísima, es importantísima, es importantísima. Más escuelas, más... Y se termina siendo una necesidad insatisfecha. Hay una gran diferencia de lo que las escuelas dan y de lo que se espera de las escuelas. ¿Por qué? Por esta máscara de la educación. Bien, veremos entonces, primero, 4 puntos. El concepto que debemos tener de educación, concepto de educación. Segundo, la idea del perfeccionamiento del hombre, porque justamente viendo el fin, perficio, facere, de ahí perfeccionamiento, es ese ir haciéndose cada vez más pleno. Lo que es perfecto es lo que está acabado. No hay nada más que hacer en eso. Esta imagen está perfecta. No, pero no la toques porque ya está perfecta. No hay nada que hacer. Entonces se está mostrando un fin. Concepto de la educación, la idea del perfeccionamiento del hombre, porque viendo el fin del hombre vamos a ver cuál es el fin de la educación. Tercero, su incidencia en la cultura y por tanto, cuarto lugar, la responsabilidad personal. Bien, primer punto entonces, educación. No encontramos a lo largo de la obra de Santo Tomás una definición formal de educación, en la que Santo Tomás indique educación, la entendemos como tal cosa. Sí trata sobre la educación en varias de sus obras, pero siempre en relación a definir otra cosa. La que todos los comentaristas de la Quinate adoptan como definición de educación es aquella en la que tratan en el suplemento, en la Suma Teológica, hablando sobre el fin del matrimonio. ¿Y qué dice? Es la conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Como no hay una conexión directa, educación es esto, no lo dice así Santo Tomás, ¿de dónde entonces nosotros vinculamos lo significado con el significante? ¿Por qué decimos que esto es educación? Y esto nos lleva a analizar los textos en donde Santo Tomás de Aquino utiliza el término educatio. Y en esto seguimos a un valioso trabajo de Antonio Millán Puelles. En un sentido primario y más inmediato, estudiando los textos, todos los textos de la obra de Santo Tomás, educatio es el de suministrar, en este caso el padre, el alimento al hijo.
Así leemos en el comentario a la Ética. El Padre es para el Hijo causa de 3 supremos bienes. En primer lugar, engendrándole es causa de su ser, que es tenido como algo supremo. En segundo lugar, educándole es causa de su nutrición. Yo ya lo tengo traducido, pero es educatio. Y en tercer lugar, es causa de su enseñanza, de su instrucción. Entonces, la primera acepción, nutritio, es dar el alimento. En un sentido más amplio, se toma por el sentido moral en otras obras. Y así indica, por ejemplo, en la Prima Secunde, en la Suma Teológica, el Padre es principio de la generación, de la educación y de la enseñanza. O en otro lugar, el Padre es principio de la generación, de la educación y de la enseñanza, de todo lo que conviene a la perfección de la vida humana. Y finalmente, en la Contra Gentiles, indica, hay que tener en cuenta que en la educación la prole no necesita solo de la nutrición en lo que atañe al cuerpo, como ocurre en el caso de los demás animales, sino también de la instrucción por lo que se refiere al alma. Tiene un sentido moral, entonces. El sentido pleno de la educación se presenta cuando el término queda contrapuesto a las voces generatio y procreatio, como vemos en el siguiente texto, en el comentario del libro de las sentencias. Al referirse a la prole, no solo ha de tomarse en cuenta su procreación, sino también su educación. Es decir, entonces, ¿por qué el nexo? Porque está ligado a la generatio, a la procreación. Bien, la noción de prole se constituye así como el objetivo de una doble actividad. ¿Saben lo que es la prole? Porque tengo que explicar qué es la prole, ahora me estoy avivando. Cuando hablo con mis alumnos prole, te miran y dicen, ¿qué es la prole? Los hijos. Bien, entonces el hijo se constituye como sujeto primero de educación. ¿Cuál es el sujeto de la educación? El hijo. Y es sujeto de una doble actividad, la procreadora y la educativa. La prole es algo que se engendra y que se educa. No basta con traerla a la existencia. Es necesario hacer con ella educación, lo que completa la actividad procreadora. Por este motivo se debe destacar que la prole es el sujeto de la educación. De lo dicho se desprende que educatio, en su sentido pleno, es a la vez distinta y complementaria de la generación. Y la educación perfecciona a la generación que deja al hombre en la necesidad de recibir ayuda que le permita el desarrollo físico y espiritual necesario para, llegado el día, valerse por sí mismo. Esta es una idea fundamental. Entonces la educación perfecciona a la generación, que la generación deja al hijo, al niño, en una necesidad de recibir ayuda. Porque ¿qué necesita el niño cuando nace? Todo. Nace indigente. Pero no solamente nace indigente, desprovisto, sino que también en su constitución, en su naturaleza, vemos que está llamado a una perfección a alcanzar. Y como no la puede hacer solo, hay que ayudarlo. Esa ayuda es una ayuda del todo especial, que complementa a la generación, a la procreación. ¿Para qué? Para que en ese desarrollo físico, intelectual, moral, afectivo, el día de mañana él lo puede hacer solo. Esa idea reténganla. Bien, entonces, el carácter de prole afecta al hombre dándole
una determinación que es una dependencia. Dependencia que solicita la acción educativa. Esta solicitud se expresa, en términos de Santo Tomás, promoción y conducción. Promoción se opone, vamos a decirlo en sencillo, a una idea muy, muy metida en el mundo educativo hoy. Conducción se opone a la idea de desplegamiento o despliegue espontáneo de las capacidades. Hay que dejarlo. Que ya va. Que quizás ustedes ahora ya se está volviendo de eso, pero sobre todo en la década del 90 y perduró, era la famosa psicogénesis. El chico se escribe vaca con B larga, hay que dejarlo que ya se va a acomodar solo, que va a escribir bien, no hay que meterse. Está el tema del constructivismo ahí, ¿no? Bueno, me tiro. Conducción se opone a la idea de despliegue automático. Y promoción, en segundo lugar, porque no es un movimiento cualquiera, sino lo que se orienta de un modo intencional. Entonces, añade a la idea de conducción el matiz de elevación, de ascenso, de promoción. Por tanto, el que educa lo hace con esa intención. Si no lo hace con esa intención, no solamente deseduca, sino que, por lo que acabamos de decir, está arruinando una vida. Porque yo puedo ser un mal carpintero y arruinar un pedazo de madera, pero si soy mal educador, voy a arruinar una vida. Porque el sujeto de la educación es una vida humana. Y de esto no zafamos ninguno, ni los sacerdotes, ni las monjitas, ni ustedes. Porque es parte integral de nuestra vida la paternidad y la maternidad, que están orientadas a esto. Y hoy hay que poner sobre la mesa un montón de ideas que quizás nuestros abuelos o bisabuelos, al menos sin tener una ciencia expresa de esto, un conocimiento científico en el sentido de un conocimiento teórico, como lo tenían ellos, hoy se ha cortado una cadena, una serie de eslabones, nosotros lo llamamos tradición, que terminan afectándonos. Porque muchos de ustedes, yo también, no zafo de esa, no hemos recibido quizás ejemplos íntegros de lo que es la educación. Entonces hace falta volverlo a explicitar para con ese conocimiento de principios, quizás de un modo abstracto, ¿sí?, se lleve eso a la praxis. Porque la educación es una praxis, es un arte. Y como todo arte tiene sus reglas. Y si yo no sigo las reglas, como no las puede seguir quizás un carpintero empeñonado en usar tal cincel en tal madera y arruinar la madera o arruinar la herramienta, el cincel, porque se va a romper, yo lo que voy a estar haciendo es arruinar una vida, romper una vida. Bien. Conducir entonces indica dar una dirección a ese movimiento, por eso hablamos de intencional. Mientras que promover agrega que esa dirección sea ascendente, como atraída por un fin. De ahí pueden surgir algunos interrogantes. ¿El educador puede hacer lo que se le ocurre a la hora de educar? Y si se habla de un movimiento, ¿quién o qué me indica esa orientación? ¿Hacia qué fin? Entonces se habla aquí del estado de virtud. Conducción, repasemos, y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, si lo propiamente humano, que es el estado de virtud. Bien, esto nos lleva a nosotros a analizar la fenomenología del hecho educativo. Y pasamos a un segundo punto, que es el perfeccionamiento humano.
rapidito, ¿qué es el famoso hecho educativo? Es el encuentro entre el maestro y el alumno, entre factores extrínsecos a los que también podríamos meter las distintas instituciones, un club, hasta incluso los medios de comunicación, en un sentido súper amplio. Factores extrínsecos que inciden en la naturaleza del alumno, del discípulo, y que producen en esta naturaleza modificaciones. Modificaciones cualitativas, no cualquier tipo de modificaciones. Subrayen, cualitativas. Por eso no es saber muchas cosas, eso es cuantitativo. Por eso hoy la escuela no educa. Mete conocimientos. Es decir, los programas larguísimos. Entonces tenemos como fenómeno, como aquello que se nos presenta, un maestro que es el que enseña, el discípulo que es el que aprende y un tercer elemento que es lo enseñado. Un logos, la verdad. Y vuelvo a insistir, no se trata de una mera instrucción. Yo estoy enseñando simplemente un saber. No. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Cuál es el fin de la educación? El estado de virtud. Eso ilumina todo el camino. Entonces no es solamente meterle un conocimiento al pibe. Hablando así en científico. Es promocionarlo, es llevarlo a su estado perfecto. Es decir, que él, el día de mañana, cuando tenga que usar su libertad, cuando tenga que elegir, lo haga bien. Y ahí entra lo de la situación con el contacto de la realidad. Por eso es introducir en la realidad. Porque es descubrir de algún modo, y esa es la función del maestro, que enseña el signo, muestra el signo. ¿Qué es lo que hay en la realidad? Por eso la realidad se nos presenta como un misterio. Pero no como un misterio de caos, sino un misterio ordenado, un cosmos, como decían los griegos. Pero ¿quién es el que le va mostrando ese orden al niño? Que se asombra por lo que ve, pero no lo termina de entender. ¿Quién le provee de ese sentido? El maestro, el papá. Y entonces acá también entran todas las acciones. Si poníamos también hablando en estos días, como ejemplo, decir, bueno, vos vas a tener un parque, el parque de tu casa. Bueno, vamos a cortar el pasto. Tenés que cortar el pasto, el cerco. ¿Por qué le vas a decir a tu hijo que tiene que cortar el pasto, el cerco? O lavar los platos, no sé, un montón de actividades. Yo lo pongo como ejemplo para salir del tema de simplemente la instrucción, que es parte de la educación, pero no es educar, simplemente eso. ¿Y porque no tenés plata para pagarle a un jardinero? Puede ser, sí. La verdad, no hay un mango. Pero eso no es el sentido. Yo te mando a cortar el pasto por lo formativo que tiene eso. Pero el chico no le alcanza simplemente, aunque incluso a muchas veces hay que exigirle que lo haga, aunque no lo entienda, porque también es educativo mostrar la autoridad, la que mueve, la que activa la voluntad del discípulo es la autoridad del maestro, de modo que está pasiva y se activa por la causa, bueno, no importa, por la causa del maestro, por su autoridad. Por eso hoy no se educa, porque ya no hay autoridad. Bueno. Si bien muchas veces tiene que hacerlo porque lo tiene que hacer, pero es justamente el paso previo para que después no entienda, lo haga propio, y cuando no esté el papá o la mamá lo haga solo. Es justamente proveerle el sentido. Entonces, con el ejemplo del cerco, decir, bueno, perfecto. Sí, yo quiero que cortes el cerco, que cortes el pasto, pero a mí me interesa mucho más lo que hace el cerco, lo que hace la tijera o la cortadora de pasto con vos. ¿Y por qué? ¿Qué? No, vos sos re impulsivo y empezás una cosa y la dejás a medias. Y la dejás a medias no por ahí porque es un chanta, sino porque le faltó previsión. A ver, ¿vos te pusiste a pensar cuánto tiempo te iba a llevar? No, sabía que tenías que ir para... Después me venían a buscar. Bueno, es importante prever. ¿Qué está haciendo la tijera de podar y el cerco con vos? Que tenés que aprender a prever, medir los tiempos.
O te vas a alargar en una cosa y no tenía la tijera y perdiste tiempo y renegaste y después nos pusiste de mal humor a todos. Entonces, ¿ven cómo en ese misterio de la tijera y el cerco están escondidos un montón de procesos formativos que hacen que el niño sea mejor, más hombre, para que obre bien? Y lo que te hace obrar bien es la virtud. Pero si eso no lo despierta el maestro, ¿quién lo va a hacer? Entonces, indudablemente que uno siempre tiene que estar como educador atento a lo que se está produciendo en el interior de ese hombre, de ese niño, de ese joven. Y es re lindo esto porque fíjense ustedes que yo tengo un hijo súper colérico, activo, que no puede estar quieto, y otro que, y por tanto impulsivo, no mide, los que se lanzan a la acción y después piensan lo que tenían que haber hecho, planificado, qué sé yo. Y después por otro lado, no sé, un hijo que en realidad tiene que descargar energías. Entonces fíjense, un mismo hecho para dos hijos distintos, un sentido también distinto. En alguno va a ser aprender a prever, a medir, a planificar, y otro simplemente a descargar energías. Entonces, los tres elementos: maestro, discípulo y lo enseñado, el logos, la verdad. Con el ejemplo este creo que queda entendido de que no se trata simplemente de una cuestión intelectual, ¿no? Que participa el intelecto, por supuesto, por esto de darle sentido a lo que estoy haciendo. Bien. En primer lugar, vemos que la educación es un proceso que se continúa de la generación, un proceso que produce modificaciones en el hombre. Por ejemplo, cuando decimos Cristian desde que estudia en la universidad es otra persona. Pero lo decimos de un modo metafórico, porque es el mismo Cristian. Hay cosas que no cambian. Pero es en un sentido metafórico. Hay cambios. Cambios sustanciales no, sino cambios accidentales. Es un proceso que acompaña el desarrollo biológico, natural, pero difiere radicalmente de este. Ya que no se trata de un mero desarrollo autónomo, cuyo principio total sea la naturaleza, aunque la suponga. Se trata acá, anoten esto, de un proceso según naturaleza. Pues como dice Santo Tomás, en aquellas cosas que preceden de la naturaleza y del arte, el arte debe seguir a la naturaleza. Pero hay un elemento más que trasciende a ambos, y no es sino el fin que el maestro persigue, aquello que quiere llegar. Y como el fin causa a modo de atracción, el fin es lo que mueve y da sentido a la acción educativa. Y como se trata de lograr una perfección sobre el otro, entonces invita al maestro a influir sobre el discípulo. Entonces el maestro tiene una doble relación. La primera, una relación intencional con el fin que lo mueve. Yo me propongo esto, que está presente en la mente. Yo quiero que mi hijo aprenda a prever, a organizarse. A que mi hijo vea que por su temperamento, por su constitución biológica, tiene que descargar energías. Entonces, hay una primera relación intencional con el fin que se propone. Y la segunda, una relación efectiva con el discípulo, real. Anda a cortar el cerco. Bien, pero esta intencionalidad no es cualquier intencionalidad, no persigo cualquier fin, es una intencionalidad perfectiva. Siempre está buscando la perfección del otro.
Bien, por último, la fórmula que indicamos de Santo Tomás, volvemos a repetirla: conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud, contiene el fin del educar. Y así tenía que ser, porque todo proceso se define por su fin. Y el educar en cuanto conducción y promoción, eso es un proceso. Lo primero que se dice es que se trata de un status, estado. Bien, se los explico con mis palabras. Acá se trata de un estado accidental y por tanto un estado que cualifica al hombre. ¿Pero cualifica de qué manera? En cuanto hombre, en cuanto a lo propio del hombre. ¿Y qué hemos visto en el curso? ¿Qué es lo propiamente del hombre? Su ser racional, es decir, su inteligencia y su voluntad. Entonces, ese estado se va a producir ¿en dónde? En aquello que hay del hombre que le permite ser racional. ¿Cuáles son las dos potencias superiores del hombre? Inteligencia y voluntad. Que es un error pensar que simplemente la educación se da acá, porque nosotros tenemos siempre una mirada integral del hombre, porque no es un compuesto de alma y cuerpo, como una especie como la funda del celular está unida, compuesta con el celular. Es una unión sustancial. Por tanto, como dice Pitot, se trata de un alma encarnada, si se quiere, o un cuerpo espiritualizado. De modo tal que trabajando sobre las potencias superiores, a la vez se trabajan sobre los afectos, sobre los sentidos internos. Hay una jerarquía. Hay algo superior en el hombre y algo inferior, que es lo que les explicó el padre Marcelo Latancio, que quedó desordenado por el pecado original. La educación lo que viene a hacer es poner ese orden. Bien, entonces, ese estado que perfecciona al hombre en cuanto hombre se da sobre las facultades del hombre, propiamente. Inteligencia y voluntad. Pero también tiene sus apetitos. El apetito espiritual, que es la voluntad, pero después el apetito sensible, que es irascible y concupiscible. 4. Inteligencia, voluntad, apetito irascible y apetito concupiscible. Eso está en las facultades. Las facultades que me permiten a mí obrar. ¿Yo cómo llego a la perfección? Obrando. ¿Obrando de cualquier modo? No. Obrando bien. Obrando con sentido. Decir bien es cuando está ordenado al fin. Si no, es un sinsentido, está desordenado. Entonces, cuando obro bien me perfecciono. ¿Qué es lo que me permite obrar bien? ¿Qué es lo que me permite obrar? Las facultades. Entonces, si el fin de la educación es un estado, y no cualquier estado, sino un estado de virtud, llegamos al concepto de virtud. Importantísimo en la educación. Si no sé lo que es la virtud, no voy a educar. Y virtud, como dice Aristóteles, es aquello que hace bueno al que obra y buena la obra. Por tanto, la educación recae sobre las facultades del hombre. De modo tal que perfecciona esa facultad y por tanto hace buena la obra. Obra bien. Si obra bien, se perfecciona porque va hacia su fin. Virtudes entendidas como aquellos hábitos buenos por los cuales el sujeto se hace apto para realizar perfectamente las operaciones.
4 potencias. ¿Cuántas virtudes cardinales hay? 4. Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. De perfección. La prudencia, ¿qué potencia? Inteligencia. La justicia, la voluntad. La fortaleza, apetito irascible. Y la templanza, apetito concupiscible. De ahí todas las demás virtudes. Cardinales porque son el gozne, ¿no? De allí se abren todas las demás virtudes. El objetivo de la educación, y esto no hay que confundirlo, no es formalmente hablando que el hombre actúe bien, sino que esté capacitado para ello. La perfección de las operaciones humanas solo es alcanzada virtualmente por la educación misma, ya que el fin propio de esta consiste en las virtudes que capacitan a nuestras potencias, facultades, para realizar debidamente dichas operaciones. Y el educador, guiando al hombre a la adquisición de la virtud, no pretende otra cosa sino que éste logre poseer lo que eficazmente le capacite para tal perfección. Por tanto, el fin específico, propio, directo de la educación consiste en la perfección de las potencias humanas. Bien. Salteamos varias cosas. Vamos al tema de la incidencia en la cultura. Tercer punto. Las virtudes que se pretenden integren el carácter, es decir, la personalidad, la configuración de la personalidad del hombre, delinean un ideal del hombre. Cada pueblo, cada nación definida ha tenido un ideal de hombre caracterizado por ciertas virtudes. El análisis de estos ideales de hombres es una excelente vía para estudiar la historia de las culturas o de las civilizaciones y para valorar su importancia, su jerarquía. ¿En función de qué? En función del hombre perfecto. El fin de la educación es la perfección accidental del hombre. La educación es un accidente que no cambia la esencia del hombre, pero que la hace resplandecer transparentando la humanidad en su conducta. Pero el fin del accidente se subordina al fin de la sustancia, o sea, el fin del accidente de educación se ordena al fin último de la sustancia humana o persona. Y como el fin último del hombre, independientemente de sus creencias religiosas y por naturaleza, es Dios, como lo hemos visto, entonces el fin de la educación debe servir a la unión del hombre con Dios. La filosofía de la educación así descubre que la educación, porque es humana, es religiosa. Tal como si es social, es patriótica. Es por lo que lo condenaron a Sócrates, ¿no? Esto no es... lo pongo como ejemplo para que vean que no es una cuestión de fe. Sin religión no hay verdadera educación, como tampoco habría cultura. En el fondo de toda cultura, de todo sistema jerarquizado de valores, está el valor supremo de la religión estructurando todo por gravitación del poder absoluto. Bien, hasta aquí esas dos palabritas sobre la incidencia en la cultura. Es decir, de hecho, la educación es uno de los grandes areópagos de la cultura, ¿no? Bien, esto nos lleva a un cuarto punto. Y es lo que más nos interesa. Se trata de exponer ahora cómo estas consideraciones, si bien quizás abstractas, quizás universales, tienen una resonancia concreta en la vida personal. A la vista interior de la personalidad en desarrollo de un joven o de una joven,
se abre gradualmente y sucesivamente aquella específica, pero en cierto modo única, irrepetible, potencialidad de una humanidad concreta, como dice Juan Pablo II, una carta a los jóvenes, que en este año se cumplen 40 años. Se abre la potencialidad de una humanidad concreta en la que está como inscrito el proyecto completo de la vida futura. La vida se delinea como la realización de tal proyecto. Dicho proyecto se conforma con la perspectiva de la vida eterna, en primer lugar, a través de la verdad de las obras sobre la que será construido. La verdad de las obras halla su fundamento en la moral. La verdad de las obras, ¿se dan cuenta? Es fuerte el término, es decir, es verdadera tu obra cuando va al fin, si no es falsa, es cualquier cosa. ¿Y qué nos provee de la verdad? La realidad. Por eso educar, que es llevar al otro al perfeccionamiento, que, ojo, todo proceso de heteroeducación tiene que terminar en autoeducación. O sea, yo me tengo que hacer cargo de la educación, de mi educación. Tiene esto, que es con lo que empecé. Se podría hablar aquí, afirmaba Juan Pablo II, de una vocación de vida que se identifica en cierto modo con el proyecto de vida que cada uno de vosotros elabora en el periodo de su juventud. Sin embargo, la vocación dice todavía algo más que el proyecto. En el segundo caso, es uno mismo el sujeto que elabora, y esto corresponde mejor a la realidad de la persona como sois cada una y cada uno de vosotros. Este proyecto es la vocación en cuanto que en ella se hacen sentir los diversos factores que llaman. Estos factores componen normalmente un determinado orden de valores, llamado también jerarquía de valores, de los que brota un ideal a realizar, que es atractivo para el corazón joven. En este proceso la vocación se convierte en proyecto y el proyecto comienza a ser también vocación. En este contexto el proyecto adquiere el significado de vocación de vida como algo que es confiado al hombre por Dios como tarea. Según el parecer del Papa polaco, el cumplimiento de esa vocación es la máxima perfección posible de alcanzar en esta vida, por lo cual se convierte en el fin personal de la educación, para cada uno. Se habla de un fin universal porque todos somos hombres, igualmente hombres, pero son fines personales porque somos todos hombres distintos. Así como ese hijo con el tijerón y la máquina de cortar pasto lo necesitaba para aprender a planificar, y este otro hijo en lo mismo lo necesitaba para descargar energías. Es obvio que este fin no se opone al fin universal de la educación para todos. Más bien es un caso singular dentro de un fin universal. Pero así como el fin general es común para todos, el fin vocacional difiere en cada uno. Hay a quien hay que orientar y asistir en el tránsito de su propio camino. La vocación es la última diferencia personal, la razón de existir de cada uno. En el plan divino de la historia, Dios tiene misiones, roles, como quieran, reservados para cada hombre. Y para que pueda cumplir esa misión, Dios lo provee con una serie de talentos, de potencialidades, que la educación debe actualizar. Detectando esos talentos potenciales propios de cada uno, los educadores deben cuidar desarrollarlos, permaneciendo a la expectativa de sus manifestaciones, para seguirlos como orientación. Las diferencias de personalidad no han de buscarse en variaciones genéticas de la herencia, sino en la finalidad,
y entonces se explican por las diferentes tareas históricas que tenemos asignados los hombres. Concluimos. Concluimos sobre 3 puntos. El primero, sobre la idea principal que debe quedarnos sobre la educación. El segundo, la responsabilidad que se asume. Y finalmente, en tercer lugar, la actitud que debe tener el educador. Primero, recurriendo a la educación como ese auxilio al hombre para que éste logre su plenitud, esto es, lograr una capacidad estable para ordenarse, quitado el verdadero fin de la educación, esta se convertirá en un excelente auxilio para el desorden. La gravedad del tema es alarmante. Lo decía el Papa Pío XI en esa encíclica sobre la educación, Divini Ilius Magistri. Es pues de suma importancia no errar en la educación, como no errar en la dirección al fin último, con el cual está íntima y necesariamente ligada toda obra de educación. En efecto, puesto que la educación esencialmente consiste en la formación del hombre tal cual debe ser, y cómo debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin sublime para el cual fue creado, es evidente que, así como no puede existir educación verdadera que no esté totalmente orientada al fin último, o sea, después que Dios se nos ha revelado en su unigénito Hijo como camino, verdad y vida, no puede existir educación completa y perfecta si la educación no es cristiana. Segundo, la responsabilidad que asumimos, el estatus a donde la educación se encamina es una conformación de la libertad humana. ¿Por qué? Porque lo que más distingue específicamente al hombre, en cuanto a hombre, de los demás animales irracionales es la libertad. Como afirma Millán Puelles, lo que se persigue al educar es suministrar al hombre el estatuto por el que se halle habitualmente inclinado a la libre aceptación con hechos de esa naturaleza que en tanto que hombre le conviene. Así se entiende el imperativo, el famoso imperativo de Píndaro, ¿no? Llega a ser el que eres, que en términos de libertad se podría decir llega a ser libremente y por tus actos el que eres de un modo natural y por tu misma esencia. Y si quieren el dato revelado, llega a ser lo que Dios quiere que seas. Más aún, cuando media la encarnación, llega a ser como Cristo es, que es el hombre perfecto. Y finalmente, en tercer lugar, ¿qué actitud? De manera explícita, Santo Tomás considera la educación como algo que el Padre da al Hijo, e incluso emplea la palabra causa para significar el oficio del Padre en la educación. Así leemos: en Dios está la causa primera y principal de nuestras deudas, que es el primer principio de todos nuestros bienes. Sin embargo, de un modo secundario se halla el Padre, por ser este el principio de nuestra generación y educación. O mejor aún, el Padre participa particularmente de la naturaleza de principio que se da en Dios de una manera universal. De aquí que la actitud fundamental del educador debe ser la verdadera paternidad. Por eso dice San Pablo: aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Bueno, nada más.